Buenas tardes, buenas noches. ¿Son los niños realmente sagrados? ¿Son los niños realmente valiosos? Un encuentro más, encuentro familia, vida, libertad. Esta vez vamos a intentar explicar si los niños son sagrados, si de verdad los niños son bienes a proteger para nosotros en nuestros países, en México, en España, en Latinoamérica, en todo el mundo hispano, en Europa. Eh, ¿La esperanza de la humanidad son los niños o simplemente es el blanco de las ideologías más perversas, de las grandes multinacionales del ocio o de los lobbies del poder? Si los niños son sagrados, no se manipulan en la escuela, no se les moldea el cerebro con ideologías ajenas, no se pervierten en los libros de texto envenenados, no se secuestran ni se les vende como carne a los pedófilos, no se les sexualiza. Educar no es adoctrinar. Y para hablar de todo ello tenemos aquí, a partir de ahora, estrenamos este encuentro con dos queridísimos personajes que nos va a presentar eh, Caterina. Buenas tardes, buenas noches, Caterina. Es un honor tenerte otra vez con nosotros, aunque nuestros amigos, nuestros oyentes echen de menos, evidentemente, a Marianita, porque hay una gran diferencia entre Marianita y yo. Hola Pedro, buenas tardes, buenas noches a todos. Un gusto volverlos a saludar. Y bueno, como dice Pedro, estamos viendo si los niños son sagrados, si se les protege como tales. A veces se nos puede hablar de alarmistas o por qué recurrir a este tema, pero yo voy a hablar de una frase de Eduardo Verástegui que dice, prefiero un padre asustado que un padre distraído. Entonces, a nosotros nos interesa que sepan lo que está sucediendo para que podamos hacer algo por defender a los niños, porque los niños sí son sagrados. Y bueno, pues tenemos a dos grandes invitados. Aquí ya, como saben, yo soy de México. De México tenemos a Juan Dabdú Yacoman. Es mexicano, padre de 4 hijos, presidente y fundador del Consejo Mexicano de la Familia. Es especialista en la protección y promoción del matrimonio y la familia natural. Sus estudios, tiene programa de alta dirección de empresas en el IPADE, maestría en Mercadotecnia Internacional, posgrado en Comercio Internacional, licenciatura en Administración de Empresas. Además, tiene muchísima experiencia en el sector público y privado, en la docencia, en apoyo en diferentes actividades sociales, ha dado conferencias a nivel local, internacional, en debates, en televisión, en fin, sería imposible terminar todo el currículum. Juan, es un gusto tenerte aquí. Con mucho gusto. Gracias, Caterina. Gracias, Pedro. Y sobre todo es un amigo de Actúa Familia, es un amigo de la defensa de los valores. Yo lo aprecio muchísimo y tenía muchas ganas ya que después de tantas tribulaciones estuviera aquí con nosotros. Muchas gracias, Juan, doblemente. A ti, Pedro, muy amable. Y bueno, desde España tenemos a la psicóloga Fuencisla Casanova, que es especialista en adoctrinamiento. Es un gusto tenerte. Es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y en Psicología Clínica por la UNED. Cursó estudios de judicatura en el CEU. Hizo formación privada durante 20 años en psicoanálisis y psicología médica. Tiene 30 años de experiencia profesional como psicóloga, psicoterapeuta. Tiene una mención honorífica del Ilustre Colegio de Psicólogos de Madrid al cumplir los 25 años de colegiación. En el 2009 publicó en España y en Hispanoamérica como coautora el libro Entrevistas Duales sobre una forma novedosa de trabajo psicoterapéutico en terapia de pareja y familiar. Es un gusto tenerte, Fuencisla. Saludos. Un placer enorme para mí. Muchísimas gracias por invitarme. Otra persona que yo he estado deseando de que viniera un día a nuestros encuentros, que son, como sabéis, pequeñas tertulias, charla entre amigos, siempre con un tema candente, un tema en defensa de los valores y aterrizando mucho en nuestra vida práctica. Y bueno, yo quería, nuestro eslogan este año, este arranque del curso escolar, al menos en España, los niños son sagrados. Y entroncamos perfectamente con este fenómeno de la película Son of Freedom, ¿no? De Eduardo Verástegui, Sonido de Libertad, que vosotros habéis tenido allá al otro lado del charco ya la enorme suerte de haberla visto y dentro de muy pocos días se estrenará en España, estamos deseando, ¿no?
porque realmente en los niños se fragua esta batalla cultural que estamos viendo, el futuro de la humanidad, tanto en la defensa de la vida como en la defensa de la libertad de los niños, como en la defensa contra la sexualización, contra la pederastia y todo. Y yo creo que él lo ha puesto encima de la mesa. Ojalá él tenga mucho éxito en todas las empresas. Ya hablaremos de su candidatura, de Verástegui, etcétera, ¿no? Pero bueno, queremos poner las bases, explicar en qué consiste esto de los niños son sagrados. Y yo os lanzaría una primera pregunta. ¿Qué razones hay para decir esto? ¿Son sagrados los niños? Lo ponemos sagrados como la palabra como tal, como la palabra derivada de la importancia que tiene. eh, que nos habléis un poco del panorama general de la situación ante los más indefensos. El aborto, la pederastia, el adoctrinamiento, y dando razones de por qué a los niños no se les debe adoctrinar, abortar, sexualizar. Es vuestra la palabra. Gracias. Bueno, déjame entrar. Definitivamente creo que la pregunta sobra. Los niños son sagrados, definitivamente. No hay duda de eso. Pero desafortunadamente al mismo tiempo se han convertido en el blanco de estos grandes lobbies del poder que tú mencionas al principio, ¿no? Esto que está sucediendo ahorita con la película de Eduardo y con los libros de texto no es nuevo. Mira, yo publiqué un artículo en diciembre del año 2000 que se llamaba Podredumbre y precisamente hablaba de la película de Eduardo. O sea, hace 23 años. O sea, O del sea, tema de los secuestros y demás, ¿no? sí, de la pederastia, de la La prostitución. pederastia. Hablábamos del caso era el caso de una mafia de pederastas sádicos. O sea, tenían sexo con los niños y los mataban en las películas o los golpeaban mientras tenían sexo con ellos. O sea, una cosa terrible, terrible. O sea, este, pero además, fíjate que en esto de los libros de texto aquí en México, yo creo que hemos sido omisos, hemos sido tibios, porque esto que está pasando no es nuevo. O sea, desde el 2005 empezaron a decirles a los chicos mexicanos en primero de secundaria que podían tener sexo. O sea, estás hablando de chicos de 12 años o 13 años. Y en los libros de biología les decían que pueden tener sexo, incluso hombres con hombres y mujeres con mujeres. Y así a lo largo de estos veintitantos años ha pasado lo mismo. En 2014 sacaron una cartilla de derechos sexuales para adolescentes. O sea, adolescentes son de los 10 a los 19 años. Y les decían que ellos tenían derecho a disfrutar su sexualidad con quien quisieran y de la forma que ellos quisieran. Entonces, realmente aquí un punto importante es darnos cuenta que el problema es grandísimo, que no es nuevo, que ha ido creciendo y ver opciones para enfrentarlos, ¿verdad? Porque sí están destrozando a la niñez. Uh-huh. Exactamente. Toda la razón, Juan. Cisla, ¿qué Bueno, quiere? yo diría siguiendo esa línea de Juan, que los niños deberían ser sagrados, pero cuando hay una guerra planteada, bueno, diríamos desde los albores del siglo XX ya se empezó a fraguar lo que tenemos ahora y lo que viene, ¿no? Pues al final los niños es lo único, con lo único que pueden conseguir el triunfo en sus aspiraciones. Estamos hablando de una élite psicopática, perversos psicópatas, que no tienen escrúpulos, que no tienen conciencia y que sabiendo, porque esa es la característica del psicópata, que sabe que está obrando mal y que no es correcto lo que hace, no le duele, no siente y para conseguir sus objetivos tiene que utilizar lo más valioso que tiene, o sea, para ellos lo que es más útil, que es dominar las mentes infantiles para conseguir adeptos, o sea, convertir al niño en un soldado de una ideología dirigida a dominar y acabar con la libertad humana.
Y eso no les para nada. O sea, les podemos parar, quizás sí, yo creo que sí, con la ayuda de Dios, pero efectivamente los niños deberían ser sagrados, deberían ser intocables, pero efectivamente como están en ese periodo de formación, de desarrollo evolutivo, entonces son campo de batalla. O sea, nada mejor que apoderarse de las mentes infantiles para construir una determinada sociedad a la que ellos aspiran. Bueno, pues sí tienen toda la razón y no es una teoría de conspiración, incluso en las mismas marchas de los lobbies LGBT lo dicen, venimos por tus hijos. Ni siquiera es que nosotros tengamos que inventarlo, realmente ellos lo dicen, incluso hay una canción y así están diciendo las cosas, venimos por tus hijos y como nos decía Juan, hemos estado dormidos porque las cosas desde hace mucho tiempo venían. Y bueno, tomando un poco lo de los libros de texto, que es el encuentro que tuvimos la vez pasada, y ahorita Juan lo vuelve a retomar, en estos libros cada vez la perversión crece, no es que sea nueva, sino fue creciendo el adoctrinamiento y la perversión hasta llegar a estos libros actuales donde les describen abusos sexuales a los niños, despertándoles su imaginación, donde les dicen que sus partes privadas solo pueden ser tocadas con su consentimiento, abriendo la puerta a la pedofilia, donde les dicen que ellos pueden obtener el placer como quieran, que se pueden acostar con quien quieran, hablan de las mal llamadas diferentes familias. Es una perversión, un adoctrinamiento y cosa terrible una tras otra. Juan, ¿qué más nos puedes contar de estos libros tan terribles de texto de México? Perdón un momento, Fuencisla, ¿tú has tenido oportunidad de darle un repaso a los libros mexicanos? Porque Bueno, es he realmente estado una galería. Sí, he visto Yo el he vídeo. mandado algo, pero no mucho. Sí, he visto el vídeo y he visto algunas cosas, o sea, tampoco me parece que sea Vale. tampoco me parece que sea intensivo, o sea, sí que ya están entrando en materia, digamos, en la sexualización de los niños, ¿no? Pero es que en España, en los años 80, y hablaba Juan de que en 2000 y, no sé, 2000 y algo, ¿no? Había ya, en los años 80 en España, ya había colegios comunistas que sexualizaban a los niños. O sea, ya sabemos qué efectos tiene esa sexualización en la infancia. A medio y largo plazo. O sea, niños que estaban en la escuela, y yo tuve la suerte de entrevistar como pacientes a estos niños estuvieron, yo puedo contaros la situación, o sea, en el caso de los libros les cuentan un montón de cosas para confundirles, ¿no? Usan el engaño. Porque estamos hablando... ahora continuaremos, si te parece, Vale, para no quitarle, sí. digamos, hablar de los libros de textos mexicanos, Juan. Perdona, Sí. Sí, no, yo cuando hablaba del año 2000 me refería a la problemática de México. Definitivamente España va muy adelante de nosotros, ¿verdad? En estos temas. Deberíamos de voltearlos a ver porque ustedes la están pasando mal con sus niños y con sus jóvenes y nosotros apenas vamos entrando. Sí, vamos rezagados, no vamos entrando, ya tenemos rato de estar metidos ahí. Y yo creo que la parte interesante sería ¿por qué los niños y por qué la sexualidad, verdad? Tú ves los libros de texto y parece que el tema importante es el sexo, ¿no? Y luego el sexo promovido por el lobby LGTB. Hacen concursos de la diversidad, y que cada niño vaya y se identifique con lo que él quiere, y dices tú, bueno, en matemáticas uno de los libros tiene 13 páginas, o sea, en todo el año ven 13 páginas de matemáticas, pero son como 20 de ideología de género, ¿no? Entonces, aquí el tema interesante es entenderlo, y yo tengo una hipótesis, es que realmente lo que han estado haciendo desde hace muchos años es desvincular el sexo de la procreación y llevarlo solamente al placer, porque eso te lleva a que pues busques eso, o sea, no te casas y si te casas, bueno, primero vives y si te gusta le sigues y si no, pues abandonas, y las familias que se están casando, los chicos que se están casando, pues o no tienen hijos, tienen perros o gatos, o tienen un hijo para saber qué se siente, pero ya han logrado con la actual juventud desvincularlos de esa parte de la procreación, ¿verdad? Y todo esto tiene que ver con el control natal.
¿sí? Este tema de la sobrepoblación, supuestamente, ¿no? Pero ni es sobrepoblación, ni es el calentamiento global, ni es la escasez de alimentos, ni es el agotamiento de los recursos naturales, ¿verdad? Es otro tema completamente diferente, pero la parte importante es decirles a la gente, no tengas hijos porque eso te va a quitar libertad, te va a quitar diversión, te va a quitar que tú puedas hacer con tu vida lo que te dé la gana. Los hijos son un problema. Y de ahí viene el que empiecen, como decía, eh, este, eh, ay, se me fue tu nombre, fue Cilia. Fuencisla, 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 la patrona de Fuencisla. Segovia. Gracias. Este, como decía ella, ¿verdad? Realmente los jóvenes no tienen esa sensibilidad para realmente preocuparse por lograr algo más en la vida que no sea el vivir al día, el compartir la vida con alguien con el que se sienten a gusto, con quien se sienten bien, con alguien que tienen cariño, pero no terminan de enamorarse, no terminan de casarse y no terminan de procrear. Ese es uno de los grandes problemas. Bueno, Exactamente, es verdad has dado que, la llaga. Juan, como sabemos, en el acto conyugal la finalidad es unitiva y procreativa, entonces han separado esas dos finalidades para Exacto. pervertirlas. Entonces, o nada más vas a unirte para sentir placer, pero voy a evitar la procreación con todos los métodos anticonceptivos, o incluso ni siquiera va a haber unión porque tenemos la fecundación in vitro y tenemos incluso el uso de mujeres con la gestación subrogada y están realmente pervirtiendo la sexualidad. Y como Exacto. dice bien Fuencisla, tiene que ser desde que son pequeños, desde que son niños, porque los tienen que moldear, los tienen que dañar, los tienen que pervertir. Y bueno, como decía Juan, hay que voltear a ver qué está pasando en España. Y aquí tenemos a Pedro y a Fuencisla que nos pueden dar esta visión de cómo está la situación en España. Bueno, Fuencisla, por supuesto, tiene más visión, ¿no? Yo he visto, bueno, ahora lo contaré, un par de artículos que he visto, no ya solo de los libros de texto españoles, sino de materias diversas que están atravesados por el contenido curricular de género, ¿no? Sino también incluso ciertas editoriales de libros de religión, tristemente. Pero vamos, te dejo a ti la palabra, Fuencislas. Bueno, yo querría añadir a lo que ha dicho Juan. Juan ha hablado de que, por supuesto, sexualizando a los niños, se les impide desarrollar vínculos estables. Efectivamente, pero es que tiene otras muchas consecuencias. En realidad es una destrucción de la persona en su integridad total. O sea, el ser humano, por un lado, necesita pasar por unas etapas evolutivas donde se está desarrollando la corteza prefrontal. En la etapa de la sexualización, que empieza incluso en España aquí con un programa que se llamó Coeducat en Cataluña, que abogados cristianos lo canceló, denunciándolo al juez, lo que se pretendía era convencer, incitar a los niños pequeños, a los ya todavía bebés de 3 a 6 años, para que se masturbaran. Entonces, esto lo que va a provocar es, por un lado, la destrucción de los vínculos y de que la capacidad de los niños para formar uniones estables, uniones basadas en la responsabilidad, porque efectivamente se les niega el concepto global completo que tiene la sexualidad humana, que es un concepto que tiene que ver con la responsabilidad, con el amor, con la ternura. Eso queda totalmente disociado, queda separado. Y se les habla solamente de algo pulsional, de una gratificación genital, nada más. Entonces, por un lado eso. Por otro lado, como la corteza prefrontal, o sea, los niños tienen un periodo de su vida, desde los 4 hasta la pubertad, que se caracteriza por una cosa que se llama afánasis, o sea, ausencia de deseo sexual. O sea, los niños no tienen sexualidad, no tienen interés sexual. Y además eso es necesario, es evolutivo. Es necesario ¿por qué? Porque se está formando la corteza prefrontal, que es donde están las funciones ejecutivas superiores. Y aquí vamos a la perversidad y a la maldad de estas élites psicopáticas que actúan como una secta. Todos sabemos que una de las herramientas de control de las sectas es el sexo. Entonces, ¿qué ocurre? Que
si sexualizan a los niños, les hacen adictos al sexo. La sexualidad, el sexo supone descargas inmediatas, de gratificaciones inmediatas, chispazos de dopamina en el cerebro. Y eso repercute e impide el desarrollo de la corteza prefrontal, o sea, donde se encuentran todas las facultades ejecutivas superiores del ser humano. Los hace incapaces o sea, personas totalmente destruidas, modelables, los pueden dominar, los pueden sojuzgar, les pueden dar una paga. O sea, personas que no tienen voluntad, porque en esos años de ausencia de sexualidad, los niños están desarrollando la voluntad, están desarrollando la moralidad, están desarrollando las aspiraciones éticas y estéticas. O sea, fijaos la cantidad de, como decimos aquí, de pájaros de un tiro que están matando al sexualizar a los niños. O sea, acabar con la capacidad que tiene el ser humano para resolver problemas. Están acabando con la actividad planificada para conseguir un resultado. Están acabando con el gusto por el esfuerzo para conseguir una meta. Por ejemplo, el amor supone esfuerzo, supone poner voluntad, poner trabajo, hay que currárselo. Tener hijos hay que currárselo. Tener una pareja, una relación, un matrimonio, una familia, hay que currárselo. Están acabando con la capacidad de los seres humanos, porque estamos hablando de un ataque a la humanidad, desde la base, desde la infancia, cuando se está desarrollando. O sea, acaban con todas las funciones ejecutivas superiores. ¿Y qué hacen? Ese ser humano no queda incapacitado para llevar la inteligencia, destruyen la inteligencia. Si no se le da al niño libertad para pensar, o sea, estamos hablando de adoctrinamiento, ahí se acaba la libertad. Se usa la coerción física, la coerción social, que se llama, es la coerción social, la presión del grupo, de la clase. O sea, es un niño que está inmaduro, solo, en medio de los iguales y no puede disentir. O sea, están acabando con la libertad. Si acaban con la libertad, tampoco le van a permitir aprender a pensar. Se necesita la libertad para pensar. No va a tener capacidad para emitir juicios críticos. O sea, están haciendo esclavos de un sistema. O sea, tiene repercusiones infinitas. Luego, hablando ya de ideología de género, por ejemplo, decirle a un niño que puede elegir lo que quiere ser, o sea, eso es incitarle a las relaciones sexuales constantes, promiscuas, y cuando eso es una adicción. Que El niño tiene no tiene derecho, control que del tiene impulso. derecho a tener las relaciones Que tiene sexuales derecho, que que quiera. tiene derecho y que tiene que hacerlo además porque así va a encontrar su identidad, que es una gran mentira, porque estamos hablando de los hijos, bueno, Satanás, el padre de la mentira, y estos son hijos de Satanás. Entonces, no saben hacer otra cosa que mentir. Es decir, que el niño necesita practicar el sexo para encontrar la identidad. Justamente es lo contrario. A lo contrario. Y nuestros libros de texto, lo que pasa es que están todos de forma lineal, de forma transversal, aplicando los decretos curriculares de género que vienen en la nueva ley CELA, ¿no? En la reforma educativa que se ha hecho justo el año pasado. Y no es que hayan aparecido en España libros de texto con más o menos cosas que se puedan elegir, que se puedan derogar, ¿no? Es que el decreto curricular viene así y todos los libros de texto tienen que tener esos conceptos que son ordenados desde el ministerio y después son aplicados en cada comunidad autónoma. Por ejemplo, aquí en Andalucía o en Castilla-La Mancha, la Comunidad de Madrid, tiene que aplicar de cierta forma esos decretos curriculares. ¿Qué pasa? Que, bueno, donde gobierna el Partido Popular con Vox, o van a intentar suavizar esa aplicación del contenido. El otro día, bueno, hace ya unas semanas, justamente me preguntaban de México y yo tenía que cómo estaba la situación en España. Y yo justamente me ponía al corriente, me ponía en contacto con una de las instituciones que mejor están aplicando la propia identidad religiosa, como es la institución Educatio Servanda
nacida creo que es en la diócesis de Getafe, al lado de Madrid, ¿no? Esta institución es de las pocas que se pueden, digamos, salvar, porque de hecho muchas instituciones religiosas están aplicando la ideología de género por mandato, porque es que si no pierden el concierto. O sea, eso hay que explicarlo allí a nuestros hermanos en México, ¿no? Y lo que se estudia en un colegio regentado por una institución religiosa es más o menos lo mismo. Sin embargo, esta institución Educatio Servanda, que está compuesta de seglares, pero con una identidad muy definida, donde, en fin, he estado trabajando una hija mía y los conozco muy de cerca, aquí también están en Cádiz, pues me decían que están seleccionando lo más posible las editoriales que menos daño pueden hacer a sus niños y directamente adaptando ese contenido sin pasando por alto el contenido más perverso. Incluso han llegado a hacer, están sacando ya de cara al curso próximo, una editorial propia. No me acuerdo ahora mismo cómo se llama, pero van a hacer una editorial propia, libre de todo este adoctrinamiento en lo más que se pueda, ¿no? La situación es muy complicada, mi querida Caterina. Así que... Pues sí, es una situación muy complicada y como podemos ver es una situación mundial y no es causal, simplemente que nos hemos dado cuenta que tiene una finalidad, que tiene patrocinadores, que se está manejando todo a nivel global porque se quiere manipular, manejar, pervertir y controlar a nuestros niños. Como bien decía Fuencisla, los destruyen ¿para qué? Para hacerlos esclavos, para quitarles su identidad, para quitarles su libertad. Y bueno, sabemos que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos existe el derecho de los padres, tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Los buenos padres y las buenas madres que aman a sus hijos quieren lo mejor para ellos y saben lo que es mejor para ellos. Ellos podrían decidir por el bien de sus hijos, para evitar que los destruyan, para evitar que los perviertan, para evitar que los abusen, que los usen. Pero ¿realmente se está cumpliendo este derecho? ¿Realmente los padres pueden elegir la educación que se le está dando a sus hijos? Los escucho. Fíjate que, reforzando lo que dices, en primer lugar, lo último que mencionabas, yo creo que hay muchos padres que dicen, yo soy un buen padre, yo me dedico a mis hijos, yo vivo en la familia, hablo con ellos. Y yo les digo, sí, es muy importante eso que haces, pero si no haces algo para cambiar el entorno, se los va a comer el entorno, porque salen de tu casa, ponle que lo tengas en un colegio religioso, que vayas a misa los domingos y seas un buen padre. Te sales de esa burbuja y todo es exactamente lo contrario a lo que nosotros estamos enseñando. Las leyes, las películas, los artistas, los deportistas, las redes sociales. O sea, es un avasallamiento impresionante. Tenemos que involucrarnos en el entorno exterior de la familia para poderlos frenar. Y ahorita con lo que decías tú, Caterina, de este ataque global, en el 2017, precisamente cuando trajimos el autobús de la libertad, el autobús naranja, arrancamos aquí en la Ciudad de México, por la capital, pues por la trascendencia que tenía, y de aquí nos fuimos directo a Cancún, porque era la 47ª Asamblea de la Organización de los Estados Americanos. La sorpresa fue que, además de la OEA, estaba la CEPAL y la UNICEF. Y dices tú, ¿qué tiene que hacer UNICEF en una Asamblea General de la OEA? ¿Qué tienen que ver los niños con el tema global de la OEA? Pues miren, les voy a leer así de manera sintética 3 frases que reflejan lo que pasó en esa reunión. Que llegamos, entramos a la sede de la OEA, nos entrevistaron los periodistas, pero pues ya era tarde, ¿verdad? Cuando uno va a estas reuniones internacionales, ya es muy tarde. Tendría uno que empezar a trabajar antes porque ellos ya llevan trabajados los proyectos y nada más los someten a votación, algunos ajustes, pero realmente no hacemos nada en la asociación, la sociedad civil. Miren, les voy a leer 3 párrafos así rápido. Dice, el avance de los derechos ha permitido que los niños dejen de ser dependientes de la familia
pasando a ser sujetos de derechos ante los cuales el Estado y no la familia es el garante último. Ojo. Segundo, parte de la base para que los niños no sufran. Los niños no son propiedad de su familia. Tercero, los niños no son de las familias. Los hijos son ciudadanos. Los ciudadanos son del Estado y el Estado formará a sus ciudadanos. ¿Algo más claro para desaparecer a los padres de familia y tomar el control de los niños? Eso es lo que dijo en España la ministra. Los hijos son del Estado. Exactamente. ¿Tú recuerdas eso, Fuencisla? Bueno, claro, los hijos son del Estado. Sí, sí, eso decía la CELA, ¿no? Cuando la LOMLOE, ¿no? Que decía que los hijos son del Estado. Pero fijaos cómo utilizan el lenguaje de forma manipulativa. Sufrir, propiedad, usan el lenguaje de forma manipulativa. De esto hablaba Plinio Correa de Oliveira en un libro muy maravilloso, El transbordo ideológico desapercibido, como la secta comunista. Lo tengo siempre a mano. Lo tengo Es siempre de a mano. bolsillo, es que es de bolsillo. Este es una fotocopia. No, este es revolución y contrarrevolución del mismo. Bueno, yo sí. me refiero a transbordo ideológico desapercibido y diálogo. Cómo están llevando, usando el lenguaje y a través de organismos y de instituciones supranacionales que han parasitado, pues cómo llevan a la sociedad, a la masa, porque hay padres conscientes, padres que se implican, padres que se asocian, padres que tienen buena interacción con sus hijos y pueden hacer como dique de contención, ¿no? Porque llega tu hijo y te dice, oye, mamá, y mira lo que me ha contado el profesor, me dice que estamos destruyendo el planeta. Y dices, hijo, que te van a mentir, que te van a mentir, que te van a mentir porque te quieren manipular y quieren tenerte como un soldadito que haces lo que ellos quieren. O sea, hay formas de hacer, hay padres que lo hacen, pero hay una gran masa de población que un poco no se enteran de nada, no les interesa nada, solo lo más inmediato. Entonces, pues para esta gente va dirigida esta forma de hablar, los informes que emiten organismos internacionales como la ONU, incitando a la despenalización o descriminalización de la pederastia, algo insólito. Si no pretenden llevar a los niños con la sexualización, además de todo lo que dije antes, además se ve claro que quieren llevar a los niños a la pederastia. Entonces estamos hablando de élites perversas, pederastas, que han parasitado los organismos internacionales y que pretenden que nuestras naciones sean cáscaras vacías y ellos digitar el mundo. O sea, el comunismo, el neocomunismo, siempre, nunca ha renunciado a su aspiración de dominar el mundo. Ellos son así, megalómanos y todo a lo macro, ¿no? Y los niños es como la herramienta, el arma. Usan a los niños como armas para llegar a conseguir esto. Recomendar el último libro de nuestra querida Alicia Rubio, ¿no? Y Irán por vuestros hijos o algo así se llama, ¿no? Que también lo tengo por ahí. Cómo se están poniendo las bases para la pederastia, ¿no? Seguimos con nuestro encuentro y yo creo que, Fuencisla y Juan nos pueden ilustrar sobre cómo atenta esto contra el derecho de los padres. Todo lo que estamos viendo, la sexualización de nuestros hijos, el colegio, cómo atenta el derecho de los padres y cómo repercute en nuestros hijos. ¿Cuáles son los efectos psicológicos? Que Fuencisla ha hecho un estudio precioso. Los efectos psicológicos y también sociales, ¿no? Y físicos incluso, que afectan a los niños y a los adolescentes. No sé, tenéis la palabra. no sé, bueno, ya os he adelantado antes algunos de sus efectos, o sea, el adoctrinamiento sexual, bueno, simplemente el adoctrinamiento anula la capacidad del niño para pensar, para emitir un juicio crítico, para cuestionar nada. O sea, lo que quieren es gente aborregada, así, hablando en plata, aborregado, que hace decir a todos iguana. Entonces,
desde el punto de vista de la sexualización, los efectos son mucho más graves y devastadores, ¿no? O sea, ya digo que como esto se interfiere en el desarrollo de los niños, claro, o sea, decía Freud en el siglo XX, en el 1910, hubo un simposio sobre el suicidio infantil, y uno de los efectos psicológicos de la ideología de género es el llevar a los niños al suicidio. Llevar a los niños al suicidio. Y también el que la escuela no vaya de la mano de los padres. Esto lo decía Freud en el 1910. Decía que para que la escuela defienda y proteja a los niños del suicidio, tiene que ir de la mano, o sea, tiene que ser algo que va en paralelo con la educación que reciben en sus casas de sus padres. O sea, que todo esto que dicen que son que los hijos se tienen que apartar de sus padres, que no son propiedad de los padres, no, es que los niños necesitan a sus padres para tener salud mental. Una de las consecuencias del adoctrinamiento, que lo estudiaron en el 1910, aquí no se va a hacer un simposio, a pesar de que hay un incremento, por lo menos en España, del suicidio infantil de 10 a 14 años brutal. Un 145% más de suicidios desde el 2021 hasta ahora. O sea, fijaos, una de las consecuencias muy graves y que quiero recalcar es el suicidio infantil. Cómo se ha disparado el suicidio infantil por el adoctrinamiento, no solo en los colegios, porque hasta los colegios católicos, por lo menos en España, yo sé del Pilar, abraza la ideología de género. ¿Por qué? Porque reciben subvenciones, reciben dinero, se venden. Así es. ¿Qué me vas a contar? Es muy triste, es lamentable. Entonces, está la cosa, está negro. Bueno, yo soy optimista, pero porque el mal no puede, sí, Dios siempre está por encima, ¿no? El bien siempre vence. Pero sí que es verdad que está negro, porque como tiene tanto dinero, tanto poder, todos los medios de comunicación, salvo honrosas excepciones, ¿no? Han comprado poderosos caballeros don dinero. Pues realmente las redes sociales, no ya solo el colegio, es que las redes sociales, los niños cogen la pantalla, el móvil están constantemente, es tóxico, están recibiendo mensajes, consignas, están siendo adoctrinados, están siendo manipulados, les están robando su identidad. Otro efecto, les roban su identidad. No, ¿eres un hombre o eres una mujer? Solo hay dos sexos, desde la concepción. O sea, ¿qué ocurre? Que les dicen que si tienen malestar, que si no están a gusto con que ocurre en la adolescencia de forma natural. O sea, los adolescentes y preadolescentes están un poco en conflicto con su cuerpo por todos esos cambios hormonales, porque se producen cambios físicos muy rápidamente. Entonces, es un periodo complicado. Y en esa época, si tú les dices que lo que tienen que hacer es transicionar, les estás destruyendo. Les estás diciendo la única solución es la hormonación y la mutilación. Y el niño oye eso. Y si no tiene un apego seguro, porque hay algo que puede frenar y que puede hacer como dique de contención, y es el apego con los padres. ¿Qué es el apego? La interacción. Pero solo un 40% de los niños en España tienen un apego seguro. Solo un 40%. Ese es el dique de contención de los niños, que van a casa y dicen, mira mamá, o mira lo que he visto. Primero hay que intentar que lo vean lo menos posible, el móvil, las redes sociales, hay que restringírselo, pero además hay que estar ahí, atentos, y que tenga el niño la confianza de ir a decir, mira mamá lo que dicen, mira lo que me han... Entonces el padre actúa usando, porque vamos a ver, la interacción con los padres, el apego tiene una función biológica, que es proteger de los predadores. Estamos hablando de predadores, son predadores. ¿Y qué hace el padre? El varón, otro problema. Es que esto es muy complejo. Atacan al varón. ¿Por qué atacan al varón? ¿Por qué van a por el padre? También a la mujer, ¿no? El aborto, pero al padre. ¿Por qué al padre? Porque el padre es el que da la identificación a los niños, le da la identidad a los niños. Y porque el padre es el que tiene la misión de defender a sus hijos de los predadores, como ocurre en los animales, como ocurre en las aves. Entonces, por eso atacan tanto al padre.
Pero si Hay que tienes una buena reivindicar, interacción, hay que reivindicar a los padres. Oye, yo reivindico al macho dominante. O sea, yo reivindico al macho dominante, porque se ha visto, esto es biología. Bowlby, un gran psicoanalista, estudió esto que estoy hablando ahora, cómo los padres coercitivos que prohíben, que asustan a sus hijos, le dicen, mira, no vayas por ahí, cuidadito, le van a poner a salvo de los predadores. Y por eso están queriendo afeminar al varón. Por eso van contra el padre. Por eso van a defenestrar al varón. ¿Y a qué lleva esto? Al suicidio. Nos van a encarcelar, el gobierno. Eso hacen. ¿Qué es lo que hacen? Oye, y ya que estamos hablando de padres, Juan, tú que eres un gran defensor de la familia, has estado tanto tiempo, ¿qué tienes que decir sobre todo esto? Sobre esta batalla que han librado los padres, las madres, las familias. Pues fíjate que a mí me gustaría insistir, que lo que dice Fuenzisla, ahora sí me salió bien. Esta vez te salió bien. Fuenzisla. Así. Lo que dice Fuenzisla es correcto, pero yo siento que es solamente una parte de la responsabilidad de los padres. Cuando me dicen, oye, es que tú tienes que cuidar a tus hijos y protegerlos y educarlos y explicarles. Muy bien, pero si no hago algo más, lo que me estás diciendo es que la gente de afuera tiene derecho a tirarle estiércol a mis hijos y si los manchan, yo tengo la culpa. No se va. No. Por eso hay pero que... porque también, no, perdona, mira, es que no me he explicado, no me he explicado. No, a lo que voy es que además de lo que tú dices, Fuenzisla, hay que trabajar afuera, hay que responsabilizarse de lo que está pasando afuera. Ese es el punto que yo quiero enfatizar, además de lo que tú estás diciendo, ¿no? Claro, hay que ir al colegio, eso, defender a los predadores, ir al colegio, poner una denuncia, asociarse. Claro, asociarse. Claro, eso es defender a los hijos de los predadores, no solo la interacción íntima en la familia, sino también el padre salir a dar la batalla. De acuerdo, y fíjate que en México tenemos una ventaja, aquí no hay la subvención del Estado a las escuelas particulares. Aquí los que tenemos o tuvimos la oportunidad de tener a nuestros hijos en escuelas particulares, pues nos rascábamos con las uñas, caray, ¿no? Para poderlos sacar adelante, porque no había subvención y definitivamente son más caras. Pero hablando del entorno, el 90% de los estudiantes en México estudian en las escuelas del Estado. Hay muchos padres que se sienten tranquilos y decir, bueno, cuando menos a mi hijo, a mi hija la están educando bien. Y yo les digo, sí, está bien lo que estás haciendo, pero nada más que date cuenta que el 90% de la gente con la que va a convivir tu hijo son diferentes a él, van a tener otros valores y van a chocar. Entonces tienes que involucrarte en ese entorno exterior. Un día me decía, estábamos debatiendo en la televisión y había dos dueños de discotecas, o sea, de antros, ya les dicen antros aquí en México, ¿verdad? De discotecas, y había un conflicto porque había una ley que se iba a votar para que cerraran a las 2 de la mañana, en lugar de a las 4 o 6 de la mañana, ¿verdad? Como me decía un hijo mío que había leído algo, me dijo, mira papá, hay un dicho por ahí que después de las 2 de la mañana nada bueno ocurre, ¿sí? Entonces la parte interesante era que tenían ellos que obedecer las reglas, ¿no? Lo que diga la ley. Y me dijo, mire, señor Dabdub, si yo tengo chicos hasta las 6 de la mañana es por culpa de usted, ¿sí? Porque usted no los controla. Le digo, no, en parte tiene razón, pero a ver, no me los provoques, caray, ¿no? Es esto, o sea, yo los estoy educando, pero tampoco tú tienes derecho a tirarles estiércol, no me los eches a perder. Entonces, yo creo que esa es una parte muy, muy importante. En México, involucrarse por lo pronto en las escuelas particulares y en la medida de lo posible, estas madres de familia y padres de familia que tienen a sus hijos en escuelas particulares, pues si tienen posibilidades de extender esta labor social a otras escuelas, a las escuelas públicas, estaría excelente.
Ahorita realmente lo que nos está pasando es algo que nos advertía Juan Pablo II, ¿verdad? Decía, una fe que no hace cultura es una fe inútil, es una fe vana. Y nosotros estamos fallando en eso estamos fallando. No hemos logrado que nuestra fe haga cultura. Tenemos que lograr eso. Bueno, pues como pudimos ver, no están educando a nuestros hijos, los están adoctrinando y también es claro e irrefutable que los niños son sagrados. Entonces, estamos ante un panorama sombrío, oscuro, que a veces sí hasta nos descorazona un poco por la realidad, pero por otro lado, la urgencia de guerreros valientes, llenos de esperanza y con alegría que luchen por los niños, porque los niños son sagrados y debemos protegerlos, debemos defenderlos. Ya nos han adelantado nuestros invitados algunas acciones que podemos hacer concretamente para defender y proteger a los niños, pero si nos pudieran ampliar algunas más, agregar otras, porque el interés no es solo demostrar que la situación está complicada, a nosotros nos importa defender a los niños porque los niños son sagrados. Mira, algo que yo he peleado mucho aquí en México y desafortunadamente no he tenido el eco que se debería. Yo digo que esta batalla por los niños, esta batalla por la vida y la familia, se va a ganar o perder en la opinión pública, ¿sí? Y por eso, bueno, yo dejé Monterrey con mi familia, con mis amigos, cerré mi despacho para venirme aquí acababa de fundar el consejo y me vine a implementarlo aquí en la Ciudad de México. Y funcionó porque realmente logramos empezar a participar en cualquier cantidad de debates, en todos los medios de comunicación, debatíamos con quien fuera, porque la gran ventaja que tenemos los católicos es que tenemos la razón de nuestro lado, ¿sí? O sea, nuestra fe no es una fe superficial, inventada, caprichosa, es una fe que tiene sentido en la realidad. La ciencia y la razón no chocan, entonces tenemos que buscar los caminos para exponerla. Yo hablo de hablar de Dios en el lenguaje de los hombres, ¿no? Si uno menciona a Dios en un debate, luego te arman un escándalo y desvían el tema, ¿no? Yo siempre les he dicho, cuando me salen con que es que ustedes nos atacan desde el púlpito, a ver, no me cambies el tema, ¿verdad? No estamos hablando de eso, ¿no? Ahorita estamos hablando de que si el matrimonio homosexual, de que si el SIDA, que lo que fuera, ¿no? Porque si te llevan al campo de la religión, pues la religión es un tema subjetivo. Entonces no puedes enfocarte a lograr el resultado. Y desafortunadamente, por ejemplo, en el 2017, que hubo un problema fuerte aquí entre los grupos Pro Vida y Familia, pues a mí me sacaron de la jugada y no hay nadie hasta la fecha que haya tomado ese lugar. O sea, se me hizo muy sucio, pero además muy irresponsable de que al único vocero que había lo haya sacado y nadie haya tomado ese lugar para ocuparlo. No hay nadie que vaya a hablar de nosotros en público. Cuando a mí me dijeron, oiga, ¿a qué viene usted aquí si hace 4 años que se aprobó el matrimonio homosexual? Yo le digo, mira, pues yo vengo aquí a darle a la gente la otra versión de la realidad, ¿verdad? La gente no conoce nuestro punto de vista. ¿Cómo no? Si eso se discutió, le dijo, no, entrevistaste a fulanita y a fulanito, pero pues ellos son pro gays, ¿verdad? No entrevistaste a nadie de los de nosotros y por eso queremos venir nosotros a dar ese punto de vista que se omitió en aquel momento. Entonces yo creo que hace falta preparar gente para que pueda debatir, para que pueda hablar, no solamente en la televisión, hay veces que en una cena, en una boda, en una reunión, empieza alguien a sacar el tema y nos callan, ¿verdad? Ahí, pero bueno, Ahí es cuando hay que dar la batalla, ahí es cuando hay que dar las razones. Exactamente. Hay 40.000 ocasiones en nuestra vida. Yo disfruto escuchándote, Juan, porque es la realidad. Y aquí en España está pasando. No podemos olvidar, tenemos que seguir poniendo encima de la mesa esos temas. O sea, no vamos a dar por válido que el aborto es un derecho, ni mucho menos. Que ni siquiera lo está dando la falsa derecha, el centro derecha más
inclinado a la izquierda, como tenemos, aunque coincidamos en otros temas que ahora son muy importantes para nosotros, como la unidad de España y como este atentado que después pediré tu opinión, Juan, el tema del separatismo y del perdón o de la amnistía que de la estamos amnistía. debatiendo en estos días, porque justo en estos días va a ser la pretendida intento de investidura de Feijóo, ¿no? Bien, y otros muchos temas, ¿no? No podemos dar por válido el mal llamado matrimonio homosexual, ¿no? O igualitario que decís allá, ¿no? Mal llamado igualitario. No podemos dar por válido tantos temas. No podemos dar por válido porque defendemos a nuestros hijos, porque los vamos a defender a muerte. Yo quería que Fuencisla también nos diera pistas de acción concreta, porque tú también no solamente eres una gran profesional y estás al tanto de todo esto, sino que estás en los medios de comunicación y en el activismo y nos conocimos ahí, ¿no? Así que darnos pistas, ¿qué podemos hacer los padres? Bueno, los padres, yo digo que asociarse, ¿no? La unión hace la fuerza. O sea, porque claro, estás en una asociación y las hay que se dedican a esto, a defender a los niños del adoctrinamiento, pues te van a ayudar, te van a apoyar con ayuda de abogados, ¿no? Incluso a veces hay que poner una denuncia, hay que ir al juez a decirle que, mira, me están haciendo esto a mi hijo, ¿no? Y los abogados cristianos, los Liberum, hay muchos grupos de profesionales que se ocupan. Y luego en casa, yo digo que en casa es muy importante que tengan un estilo los padres tienen que ser distintos. Siempre lo digo, padres tienen que ser distintos de lo que tienen en el colegio. En el colegio, por más que les hablan de cosas que les van a seducir, son seducciones, son inducciones, pero es un estilo totalitario. Allí no pueden opinar, no pueden disentir. En casa se tienen que encontrar con que los padres son capaces de aguantar las críticas de los hijos, porque así vamos a combatir el pensamiento único que les van a imponer en el colegio. Vamos a combatir ese sistema cerrado que es una ideología. Si tú permites que tu hijo te diga lo que piensa. Entonces, es que eso no puede, o sea, esto no se puede, ¿cómo diría yo? Eso el niño lo capta directamente, o sea, lo capta que en su casa puede hablar, que puede opinar, que se le acepta y va a darse cuenta de que en el colegio no, de que en el colegio no. Exacto. Eso es muy importante por eso, porque son muy dictadores y los niños, el ser humano tiene una necesidad, de hecho Dios nos ha hecho libres, ¿no? Para elegir el camino, elegir el bien y elegir el mal, para amarlo o para no amarlo, nos ha hecho libres. El niño tiene una necesidad imperiosa de ser libre, de poderse expresar libremente, de poder elegir, de lo que quiere pensar. Eso tienen los padres y lo tienen que hacer. Y más si es católico, tienes que permitir que tu hijo te critique. Porque en el colegio no les van a dejar criticar nada. No van a poder criticar, son comunistas, son totalitarios, no van a poder criticar nada. Entonces el niño lo va a saber y lo va a notar. Y luego hay que llevarla al psicólogo. Cuando llegan a la pubertad y son prepúberes y tienen malestar, tú tienes que saber si lo tienen o no el malestar. En España, si van al psicólogo le ponen una multa. Pero el niño dice, no, yo lo que quiero es transicionar. Pero eso es lo que ha oído en las redes sociales, porque al fin esto es una moda y no se puede estar fuera. Es una presión social tremenda. Pero ¿qué tienen que hacer los padres? Da igual, siempre va a haber profesionales que no entran por el aro de la multa. O sea, da igual, va una persona, cogen al niño, lo llevan al psicólogo y que el psicólogo les ayude, les oriente sobre qué hacer en estos casos, porque lo que hay que hacer es esperar, porque esto se pasa. Es como la fiebre, se pasa. Hay que esperar. Hay que tener cuidado con los psicólogos porque hay una gran cantidad de psicólogos desubicados. Hay que pedir referencias para llegar con gente talentosa como tú, bien preparada, bien formada, pero hay muchísimos. Acá las facultades de psicología son un caos aquí en México, ¿verdad? Están controladas por el homosexualismo de una manera impresionante. Sí, hoy en día está todo contaminado, es todo tóxico, pero siempre va a haber
buenos profesionales que se van a tener a su métier. O sea, no son ideólogos, siempre los va a ver, siempre los va a ver. Y cuando vaya, siempre los va a ver. Y siempre hay gente que tiene ética, y hay abogados que tienen ética y abogados que no tienen ética. Pues eso, se trata de tener un profesional que tenga ética y que se atenga a ayudar a esa persona, a ese niño, a ese adolescente, a pasar esa etapa tan conflictiva de la mejor manera, para que cuando las hormonas vuelvan a su cauce, pues entonces ya está, se resolvió. Y como tendemos a la integración, el hombre, el que nace hombre, va a ser un hombre, y la mujer, la que nace mujer, va a ser una mujer. O sea, es que naturalmente tendemos a la integración. Para que se produzcan estas situaciones de disforia de género, tiene que haber intervención maligna, para confundir, para meter la cuña para que el chico esté disociado, porque los verdaderos transexuales son contados con los dedos de una mano, y ya lo eran desde que tenían 3 o 4 años. Eso lo dice la medicina. Entonces, los demás son falsos transexuales, son falsos. Hay que ayudarles a que esperen, y para eso se necesita la ayuda profesional muchas veces. Que esperen a ser adultos. El punto importante es que sepan escoger los papás, porque me ha tocado ver familias que terminan destrozados por la mala orientación del psicólogo o del psiquiatra. Entonces, bueno, lo que yo planteaba era nada más que buscaran referencias antes de meterse con el primero que se les atraviese, ¿verdad? Porque no, claro, por supuesto. Siempre hay que buscar referencias en la vida. Un médico, vas a un abogado, no va a ser con cualquiera, no va a ser con cualquiera. Pero es muy necesario en esos casos. Por eso por ley en España nos impiden, nos quieren asustar para que no intervengamos, porque saben que si intervenimos, esos niños están a salvo. No les van a convertir en un conejito de Indias, que es eso, transicionar es eso, convertir al ser humano en un conejito de Indias, y se les aplican terapias experimentales, fármacos experimentales, y se les hacen mutilaciones, y quedan destrozados de por vida, y muchos se arrepienten, porque ya hay casos, en España hay casos reales de personas que se han arrepentido y ya no hay vuelta atrás. Pero además de eso, o sea, los países pioneros en esto ya vienen de regreso. Inglaterra, Canadá, efectivamente, Francia, Suecia, Italia, Noruega, todos estos países dijeron, espérate, estamos mal, nos hemos equivocado con los niños, se prohíbe todo esto, ¿verdad? Pero resulta que mientras ellos ya vienen de regreso, nosotros en México apenas vamos, ¿no? O sea, realmente nuestros políticos andan completamente fuera de foco o convencidos de implementar esas ideologías aquí con la población. Y tomando la idea de la comunicación con los hijos. Sí, para terminar ya. Yo creo que es muy importante esto que decíamos del diálogo, ¿no? Que los padres platiquen, que los padres pregunten, que los padres acompañen a sus hijos a las actividades extraescolares, que si es el teatro, que si es el deporte, a las actividades que el chico quiera o la chica quiera, ¿no? Pero además también acá, bueno, la ONU está promoviendo desde hace 10 años un concepto que es contrario a la educación de los padres, que es el adultocentrismo, ¿no? Que dice que nosotros los padres o los adultos les imponemos a los niños nuestro criterio simplemente porque somos adultos, ¿sí? Estamos ejerciendo el poder porque somos más grandes, pero dices, no es porque sea más grande, es porque tengo más experiencia, porque tengo más educación, porque tengo más madurez, porque tengo más capacidad de entendimiento. O sea, nos reducen al tema de la edad, ¿no? Entonces, yo creo que es importante, además de platicar con ellos y convivir con ellos, cuando se les tenga que castigar, explicarles por qué. ¿Sí? Agarrar al hijo y decirle, a ver, mijo, ¿qué pasó? Tú sabes que esto está mal, te habíamos dicho que esto no lo hicieras, esto y esto, lo otro. Mira, por esto, pues vas a tener este castigo. No, papá, ¿qué? Les das explicaciones, una vez, dos, se acabó. Ahora sí,
al cuarto o al castigo que le hayas dado, ¿no? Pero siempre explicando el motivo del castigo, no simplemente diciendo, pues es que te equivocaste y vete, ¿no? Sino le explicas cuál es la razón del castigo, por qué decimos que falló, y entonces ya le aplicas el... ¿no? Directrices muy concretas, directrices muy concretas que nos han dado estos dos grandes figuras que yo he estado realmente gozando escuchándoles, ¿no, Caterina? ¿Tú también? Totalmente, Fuencisla, Juan, muchísimas gracias. Sus Gracias a aportaciones han vosotros. sido sumamente valiosas. Un Y bueno, placer. todos los que nos están viendo, agradecerles este tiempo de vernos, escucharnos, pero sobre todo agradecerles porque sí quieren hacer algo por los niños, sí quieren defender, y la defensa de los niños es para todos, tengamos o no tengamos hijos, está en nuestra mano, es formación, es acción, y los que sean creyentes también es oración, pero especialmente hay que cuidar a los niños, hay que protegerlos porque los niños son sagrados. Pedro, ha sido un gusto estar en este encuentro contigo. Igualmente, Caterina, los niños son sagrados. Lo repetiremos bastante a lo largo de estos meses. Esta imagen que tenemos detrás, que está sacado un fotograma de la película Son of Freedom, eh, lo representa. Es un padre protegiendo a su hijo, ¿no? Representa esos valores que queremos trabajar, que queremos luchar por ellos, ¿no? La familia, la vida y la libertad. Ese manito, como decís vosotros, esa manita de un niño, ¿no? Con una cruz marcada ahí por algo sagrado, algo importante, algo parece que nos pide ayuda, parece que dice detente, ¿no? Aquí estás pisando terreno sagrado. Ojalá sea así. Yo animo a todos nuestros amigos a presentar el PIN parental en sus colegios, ahora que está empezando el colegio aquí en España, ¿no? Tan importante, y a todos estos temas divulgarlos, compartirlos en las redes sociales, hablarlo con los amigos, defendamos a los niños de todos los libros y de todas las ideologías envenenadas. Los niños son sagrados. Nos vemos dentro de 15 días, ¿no, Caterina? Así es, no se pierdan el siguiente encuentro, Familia, Vida, Libertad. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias, un saludo. Gracias, Pedro, Adiós. Caterina. Adiós. Hasta luego.